Muy buenos días. ¿Te ha sucedido alguna vez que después de no ver a un amigo por mucho tiempo, cuando lo ves, ya no es la misma persona? A mí me ha pasado eso. Claro, hay algunas amistades que pueden pasar años sin vernos y cuando nos vemos seguimos siendo los mismos amigos que nos reímos de las mismas cosas. Pero también he tenido la impresión de que a veces las personas cambian mucho, sobre todo cuando viajan, cuando estudian, cuando sucede algo en sus vidas, cuando se casan, no se diga cuando se casan. Muchos de mis amigos cuando se casaron he visto cómo han madurado para bien, han cambiado mucho. Las personas cambian, cambiamos mucho. Recuerdo en una ocasión en las clases que tenía de latín, que la maestra nos decía que el latín era un idioma ya congelado, porque nadie lo hablaba, sino que más bien era de estudio y escritura, y las reglas eran muy claras. A diferencia de otros idiomas, y ella lo comparaba con el inglés, que el inglés, al ser un idioma que se habla mucho y que incluso es un idioma que se está modificando demasiado por tantas palabras que están entrando a este idioma, pues es un idioma que cambia. Y es que efectivamente, lo que está en uso, lo que está vivo, cambia. Lo que ya está congelado o muerto, pudiéramos decir, ya no cambia. Así está como está. Hoy en el Evangelio Jesús hace una pregunta muy clara a sus discípulos y creo que es una pregunta que mientras estemos vivos deberíamos de estar respondiendo continuamente. No sea que nos hayamos quedado congelados en una parte de nuestra historia y que no nos demos cuenta que ya hemos cambiado y entonces, como aquella ropa que está guardada en el closet, después de muchos años te la quieres poner y sorpresa, ya no te queda. No nos vaya a suceder lo mismo con la fe, que la dejamos allá, abandonada y después de muchos años queremos tomarla y sorpresa, ya no es la misma para nosotros. O más bien, nosotros somos los que fuimos cambiando. Escuchemos el Evangelio y espero me puedas entender mejor lo que trato de comunicarte. Dice así: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: no lo permita Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. El Evangelio está muy fuerte. Primero por las preguntas que Jesús hace y a veces pasa desapercibido el lugar en donde Jesús hace la pregunta. Jesús hace la pregunta en Cesarea de Filipo. Es un lugar pagano, es un lugar donde no se conoce a Dios. De hecho, no hay registros que Jesús haya hecho algún milagro ahí. Si Jesús hubiera hecho esa pregunta en Jerusalén o en Cafarnaúm, donde hizo muchos milagros, pues seguramente hubiera sido fácil contestar. En nuestra vida, cuando Jesús nos pregunta quién es Él para nosotros,
es precisamente en los momentos de soledad, de desierto. Es ahí donde nosotros decimos quién es Jesús. Lo he dicho muchas veces que adentro de la iglesia o en un retiro es muy fácil alzar las manos, cantar aleluya y decir Jesús es el Señor. Pero en donde tenemos realmente que decir quién es Jesús para nosotros es precisamente allá afuera. En los retos de la vida diaria, en los problemas, en las dificultades donde no vemos la mano de Dios obrar, ahí es donde tenemos que dar una respuesta. Y no es que la respuesta sea obligada como si fuera un examen, no, es que viene de manera natural. Por eso Jesús dice, primero, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Todos dicen algo de Jesús. No creo que la gente haya estado literalmente respondiendo esa pregunta. Yo pienso que Jesús es. Yo pienso que Jesús es. No. La gente habla de Jesús. Igual sucede el día de hoy. Todo mundo tiene una especie de definición de quién es Dios. Y aunque no lo digan filosofando, yo pienso que Dios es. No, en la forma de vivir se expresa. Me sorprendía que hace poco leí algunas estadísticas y dicen que en estos últimos años, a partir de la década de los 80, el índice de religiosidad ha aumentado muchísimo. Pero pareciese que la calidad de vida religiosa está un poco en cuestión, ¿no? Los templos se están llenando más de gente. Bueno, habría que ver ahora con lo de la pandemia. He oído que en algunos lugares todavía siguen batallando para que la gente vuelva a la iglesia, pero aún así, creo que la respuesta es muy clara. La gente se cree religiosa, se cree creyente, profesan una fe, incluso en un país como México, la mayoría de la gente se cree católica. Pero si les preguntas, ¿vas a misa? Si les preguntas, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Si les preguntas, ¿estás escuchando lo que el Papa Francisco nos está enseñando? La mayoría de ellos van a decir que no. Entonces, no. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que creemos y vivimos. Y es ahí donde Jesús hace la siguiente pregunta a sus discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Desde la fe, desde tu compromiso de vida. Sí, tú puedes recitarme el credo y muchas oraciones. Puedes recitarme el catecismo si tú quisieras de memoria. Ojalá. Pero tu vida, tu compromiso de vida, ¿qué dice? ¿Quién es Jesús? Y esto es muy interesante porque en Pedro nosotros vemos cómo esto cambia. Sí, Pedro da una profesión de fe, pero parece que se quedó ahí, atorada en un momento de su historia. Porque enseguida Jesús empieza a hablar de que Él va a padecer, de que Él va a sufrir. Y después Pedro le dice, no, Señor, esto no te va a pasar a ti. A ver, Pedro. La fe en Jesús no es de acuerdo a como tú crees, no es de acuerdo a tus conveniencias, no es de acuerdo a tus creencias, es de conforme a como Él se nos ha revelado. Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros todos los días. ¿Quién es Jesús para mí? Sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y que Él no cambia. Pero los que sí estamos cambiando somos tú y yo. Y el conocimiento que tenemos de Él, la profundización que tenemos de Él, tiene que ser cada vez más profunda, más real. De la misma manera que cuando yo tengo un amigo de la infancia y hemos pasado muchas cosas, el amor que yo le tengo a él posiblemente no va a cambiar, sigue siendo mi mejor amigo. Pero lo que yo puedo decir de él sí va a cambiar con el tiempo porque cada vez va agarrando diferentes roles, ¿verdad? Antes yo, cuando éramos adolescentes, de mi amigo, yo no iba a decir que era un buen padre de familia porque yo nunca lo había visto casado. Como amigo yo no iba a decir que era muy romántico con su novia, pues ni siquiera tenía novia, pero después pude decir, es muy romántico, después pude decir, es muy buen padre de familia, hoy puedo decir, está muy comprometido con su trabajo. Estoy hablando de la misma persona, pero esta persona cada vez yo la conozco de una manera más profunda. Lo mismo sucede con Jesús. Jesús no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero nosotros sí estamos cambiando.
Y a través de las dificultades o problemas que yo he ido teniendo, puedo ir diciendo cosas más profundas de quién es Jesús para mí. Quizás en algún momento realmente de la enfermedad puedo decir que ahora Jesús es mi médico, mi compañero, mi consolador, es quien me acompaña, quien está conmigo, quien me fortalece. Antes quizás yo solamente decía cosas muy emocionales, quizás propias de un adolescente. Ay, es el que me hace sentir escalofríos, sudor, calor, me emociona, me hace cantar, le da sentido a mi vida. Pero poco a poco esto tiene que ir cada vez mejorando y profundizando. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Y aunque no tengas que estar cambiando un credo o una profesión de fe, esa no cambia tampoco. Jesús es el mismo. Pero la forma en cómo tú vives, de acuerdo a tu experiencia, sí tiene que ir madurando y tiene que ir cambiando. Lo vemos en Pedro. Pedro, en este evangelio, hace una profesión de fe, pero después como que no entendía muy bien y quería quedarse con esa primer profesión de fe, y Jesús lo reprende. Pero después vemos más adelante cómo Pedro fue capaz de responderle a Jesús, de recibir la encomienda de Jesús y de incluso hasta dar la vida por Jesús. Nos damos cuenta que en Pedro, dependiendo de la etapa de la vida de Pedro, él nos iba a ir diciendo algunas cosas de quién era Jesús para él, hasta el punto que su vida fue unida a la de Jesús. Nosotros nos hemos quedado estancados en alguna experiencia espiritual y no hemos podido salir o madurar en ella. Quizás tuvimos un retiro tan fuerte que es como cuando compras algo, un saco, un pantalón, una camisa, que te gusta tanto que la guardas en el closet para usarla solamente en eventos importantes. Pero resulta que después, cuando la quieres sacar, te das cuenta que ya no es de tu talla. No. A Jesús y la experiencia de Jesús no es para que se quede ahí, sino más bien para que nos acompañe todos los días y que ésta vaya cambiando. Un día le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, ¿cuándo fue su encuentro con Dios? Y ella respondió: hoy. Así deberíamos de decir nosotros, cada día renovar, refrescar nuestra experiencia de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que Él sigue siendo el mismo, el Dios que no dejamos de conocer y de profundizar en su amor inagotable, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un monje que quería alcanzar profundidades espirituales y era muy exigente en la disciplina que se ponía a sí mismo. En una ocasión, para no ser distraído por nadie, se fue al camino entre dos bosques, o más bien entre dos ciudades, se internó en el bosque y se subió a un árbol muy alto para que nadie lo interrumpiera, y ahí se quedó orando, sentando en una rama. Cuando dos peregrinos decidieron precisamente ponerse abajo de ese árbol para platicar, y uno de ellos sacó una guitarra y empezó a afinarla. El que estaba al lado le dice: ten cuidado, no vayas a apretar mucho la cuerda, que la vayas a reventar, pero tampoco la dejes tan floja que no vaya a producir un sonido bueno. Tienes que tensarla lo suficiente para que produzca la música. Eso al monje que escuchó esas palabras le fueron de gran inspiración, porque así es precisamente la vida. No tensarla demasiado que la vayamos a romper, pero tampoco dejarla tan floja que no produzca ninguna melodía. Tenemos que tensarla justo en el momento en la precisión correcta para que produzca música. Y los que saben de instrumentos musicales, de vez en cuando hay que volver a ajustar la cuerda para que produzca música. Así también nosotros. El conocimiento que tenemos que tener de Jesús no es solamente teórico.
pero tampoco es solamente práctico y experiencial. Las dos cosas tienen que entrar para que nuestra profesión de fe sea la correcta. Pero de vez en cuando hay que detenernos y saber si la cuerda, si la experiencia de Dios está lo suficientemente bien tensada entre lo que profesamos y entre lo que vivimos. Que tengas un excelente día.